Bueno, vamos a dar comienzo, así somos respetuosos con los tiempos de quienes se hayan sumado puntualmente. Aquí contarles que va a ser un espacio que va a estar grabado justamente por las dificultades que muchas veces uno tiene de participar en eventos que tiene la voluntad, pero no por ahí el tiempo. Así que esta conversación va a estar siendo grabada para luego poder difundir la grabación para quienes no hayan podido sumarse ahora. Contarles que hay más de 50 inscriptos, así que probablemente vayas sumándose gente en el camino. Contarles también que vamos a estar trabajando en conjunto durante un poquito más de una hora o intentaremos llegar con los tiempos a la hora. Y como les decía recién, no sé si sumó alguien más desde el momento en que presenté, este es un formulario que armamos sabiendo que o que van a participar desde distintas partes de América Latina en esta conversación, justamente para que puedan escanear el código QR, también en el chat está el link, para que ahí puedan completarlo y después ir persiguiendo el mapa para ver cómo vamos poblando cada vez de más localizaciones y adentrarnos de lleno en lo que es el tema de la información geográfica. Como bien sabrán, quienes se sumaron, estamos en una charla entre grandes, ese fue el ciclo que elegimos, y que quienes están acompañándonos, tanto Rafael Beltrán Ramallo como José María Champaña, llenan ese título, así que también por eso quisimos así ponerlo. Y en la temática en particular es el SIG y catastro multipropósito y participativo. Yo voy a dejar esta placa unos minutitos, ahí también encuentran el código QR para que puedan escanear y contarnos desde dónde nos están acompañando, pero la idea es que ya podamos avanzar, así cumplimos lo más posible en nuestro cronograma. Entonces, la bienvenida para ustedes, contarles que estamos felices de poder concretar este encuentro, que ya lo venimos pensando hace algunos meses. También felices por la participación de quienes se van sumando y saber que hay personas interesadas en la temática desde diferentes puntos del continente, así que bueno, felices por ello. El formulario, como les hablábamos, y ahora sí contarles un poquito de la estructura que pensamos para este espacio y esta conversación. ¿Qué vamos a hacer? Una pequeña introducción que buscamos que no sea una introducción tradicional ni formal de presentaciones de nuestros expositores, justamente porque entendemos que quienes están acá los conocen y porque también vamos a dar espacio a que puedan escanear y llegar hasta las redes, tanto de Rafael como de José, para que quien quiera conocer un poquito más de su trayectoria desde ya pueda hacerlo, pero no robar tantos minutitos de este espacio. Luego vamos a avanzar en preguntas enfocadas en la trayectoria de cada uno de ellos, entonces vamos a hacerle una pregunta particular tanto a Rafael como a José. Luego nos interesaba mucho pensar el futuro, las tendencias, y en eso vamos a estar trabajando en unas preguntas comunes que van a buscar darnos sus apreciaciones ambos, y nos pareció interesante proponer una dinámica de intercambio de preguntas en donde Rafael pueda hacerle una pregunta a José y lo mismo José hacia Rafael, para que nos vayamos conociendo entre todos un poquito más y ahondar en las curiosidades que podemos tener de estas trayectorias. Hicimos en el formulario de inscripción una pregunta, o abrimos el espacio, mejor dicho, para que quienes estén interesados puedan dejar alguna consulta a los expositores. Tuvimos varias preguntitas, vamos a estar buscando dar respuesta a ellas, más las que se sumen por medio del chat. Así que bienvenida todo comentario y consulta que quieran ir dejando para ese momento en el cronograma. Y después sí hacer un cierre para ver con qué reflexiones nos vamos de este encuentro. No me presenté, soy María Gabriela Capdevila, soy parte de Champaña. Hace ya unos 9 años que estoy dentro del equipo, 9 años de los 35 que cumple la empresa justamente en este año 2024.
Entonces, estos 35 años son también los que nos dan un poco de marco para avanzar sobre este ciclo de charlas y poder poner en discusión distintos temas que nos tocan de cerca. Así que no solo es el marco, estos 35 años, sino me gustaría contar un poco de dónde surge este encuentro y ahí ya darle pie a las estrellas, a quienes están en el escenario y acompañándonos hoy. Parte del equipo de Champaña, Guille Champaña y Octa Sosa, fueron a Bolivia a la conferencia de usuarios de ESRI que en mayo tuvo lugar, y ahí, entre tantas personalidades y tantos casos de éxito, pudieron compartir espacios académicos, presentaciones de casos y también alguna que otra cena, Guille Octa con Rafael. Y en una de esas cenas es donde nace una anécdota, que es donde encontramos el vínculo entre Rafael y José, y que nos pareció una linda propuesta para de pronto traerla a este espacio y hacer esta vinculación de lo que decidimos poner charla entre grandes, pero buscándola justamente encontrarnos no desde una presentación formal, sino desde la parte por ahí un poco más humana de grandes profesionales. Así que, como decía hace unos minutos, la presentación en cuanto a trayectoria las pueden escanear desde las redes de la placa que ven en pantalla, pero sí me gustaría darle paso a Rafael para que, bueno, pueda contarnos un poquito de la anécdota. Y por supuesto que le daremos los minutos a José para que pueda reaccionar a la anécdota y así romper este hielo y empezar ya con la dinámica de las preguntas. Así que bienvenido y adelante, Rafael. Gracias, Gaby. Agradezco enormemente a Champaña por esta posibilidad, a Guille, que lo veo, y bueno, por supuesto que al profe es un honor estar cerca de él. Bueno, pues muy feliz, ¿no? Yo estoy en Bolivia, Rafael Beltrán Ramallo. Más adelante les vamos a ir viendo, y como comentó Gabriela, la trayectoria que cada uno tiene, pero bueno, ¿cómo surgió esto? Fue interesante porque más o menos el año 2021, bueno, yo conocí al profe hace unos 15 años por su blog, ¿no? Yo entraba al blog y siempre habían contribuciones de los temas que venimos llevando hace muchos años. Eh, Sabía de sus contribuciones, él también ha estado en redes, eventos. Yo estoy muy vinculado a cuestiones de trabajo viajando, ¿no? He estado en varios países haciendo precisamente este campo que es los SIG y el catastro, ¿no? En las diferentes instituciones donde he trabajado. Y bueno, en una oportunidad conocí a un colega, creo que era del directorio de FADA, Federación de Agrimensores de Argentina, y conversamos sobre el catastro multipropósito, esas perspectivas que yo traía digamos que del centro hacia el norte de Sudamérica, y me dijo, mira, va a haber una reunión de la FADA, me gustaría que nos comentes sobre estos temas, catastro multipropósito o multifinalitario en aquel momento. Y bueno, ok, listo, gracias, va a ser un placer. Preparé unas láminas y bueno, era un día, una hora donde iba a estar un grupo reducido de la FADA, ¿no? Creo que era directorio y vocales, algo así, no conozco muy bien. Entonces, como ahora, estaba ahí, ya con mis laminitas, listo para empezar a hablar, y como acá mismo veo al profe José. Entonces, yo no conocía a muchos de FADA. Sé que algunos están, pero no conocía. Y pese a que en casi todos los tiempos, y antes más que todo, los catastreros se conocen. O sea, hay nombres que
que los ubicas perfectamente. O sea, en un tiempo era como una comparsa donde, conoce a ti, conoce aquí, acá, y ibas a un congreso y estaba, ¿no? Entonces lo vi ahí al profe y dije, wow, ¿y esto qué voy a hacer ahora? Empecé a transpirar, ¿no? Porque yo decía, semejante maestro ahí me va a estar mirando y yo hablando aquí cosas que él ya debe saber. Y te viene eso, ¿no? Como cuando también estás en una reunión de tu fraternidad y quieres hablar, pero hay los mayores ahí, entonces no te animas porque piensas que van a criticarte o que van a hacerte caras o que te van a hacer preguntas, ¿no? Difíciles. Y bueno, así se desarrolló la reunión, empecé y ya me tranquilicé, etcétera, etcétera. Y bueno, así es como se desarrolló y eso me acuerdo siempre, eso le comenté a Guille, se reía él, y de esa manera es que nació esta posibilidad de podernos encontrar, miren, y quién diría, ¿no? ¿Quién diría? Yo nunca le he dado la mano al profe José, pero ahora estoy frente a él y bueno, dispuesto y muy agradecido por esta oportunidad y mis respetos. Gracias. Es tu momento, José, si quisieras reaccionar a la anécdota, además de ¿Se sonrojar. acuerda? Sí, yo me acuerdo. No sé si me están oyendo. Buenas Fantástico. tardes a todos y es un gusto estar acá con ustedes. Hay gente muy, muy linda de República Dominicana que conozco, de Paraguay, Lucía. Bueno, creo que ahí está Lozano Botaché de Colombia. Bueno, me alegra muchísimo juntarme con tan hermosos personas, sobre todo, y bueno, colegas también. Bueno, sí, yo unos años estuve en FADA, pero bueno, como representante internacional, no es que de Argentina, de los agrimensores, no es que comparta las actividades de FADA, pero me habían invitado y vi el esquema de la reunión y bueno, realmente por ahí uno cuando con sus colegas de Argentina es como que se repiten las cosas. Siempre son los temas de siempre bueno, que por ahí están en cartera. Y bueno, y cuando vi el nombre de Rafael, me interesó en particular la charla, no me la perdí realmente, porque bueno, es como que los otros, los diferentes, los que no están siempre alrededor de uno, pueden aportar cosas muy valiosas. Y efectivamente así fue, digamos. Eh, bueno, después tengo una preguntita reservada para Rafael sobre qué piensa, pero bueno, así fue. Y bueno, y hoy es un placer verlo y verlo todo su desarrollo y la verdad que estamos muy orgullosos, yo creo que con Guille también, de tenerlo entre nosotros por su desarrollo profesional, sus capacidades y bueno, y sus títulos de alguna forma, ¿no? Así que Gracias. bueno, muchas gracias y has logrado ponerme colorado y bueno, Gracias. sigamos. Perfecto. Bueno, estos son nuestros grandes, así como lo escucharon. Así que vamos a meternos ahora en las temáticas propias de la charla, así que vamos a ir poco a poco acercándonos a los sistemas de información geográfica y al catastro multipropósito y participativo, que bueno, que es el título que convocó. Así que, en primera instancia, una pregunta, Rafael, para ti. Estuvimos revisando un poco estas últimas publicaciones sobre las que estuviste trabajando. Pudimos ver temas cruciales como la articulación entre países para mejorar el catastro, la integración de distintas reparticiones justamente para pensar registros integrados, el enfoque participativo de comunidades locales lo vimos bastante presente en publicaciones, así como la interculturalidad, el enfoque de género, las ciudades sostenibles, y todo esto vinculado al catastro multipropósito y participativo. Nos interesa saber tu percepción de si estos temas crees que siempre fueron parte de la agenda del catastro
o más bien si son cuestiones que están ganando relevancia actualmente, o por el contrario, empiezan a resonar, pero son áreas en las que todavía se necesita fortalecer a futuro y si hay una invitación al respecto. Así que, en concreto, saber esos temas en agenda y por ahí qué acciones o innovaciones ves necesarias para avanzar sobre estos aspectos. Bien, gracias. Varias preguntas, pero bueno, vamos a ir viendo una por una. Este tema, evidentemente, ha ido ganando relevancia poco a poco, ¿no? No siempre ha estado en debate, ¿no? Y ha evolucionado. Históricamente, el catastro, inclusive en los proyectos que yo trabajaba, muy preocupados por el tema fiscal, la gestión de la propiedad, lógicamente, los impuestos, el tema legal, ¿no? Pero poco a poco en el tiempo ha ido ganando relevancia los otros aspectos que hoy en día los denominan interculturales, los denominan el enfoque social, ¿no? Y eso se va reflejando en un término también que ha ido evolucionando, que ha ido apareciendo, como es el multifinalitario o multipropósito, ¿no? Catastro multipropósito, donde precisamente se ven todos estos temas, ¿no? Que más adelante yo creo que vamos a tocarlos un poco más con un poco más de detalle, porque he visto algunas preguntas, ¿no? Bien, sobre la articulación entre países, eso es muy importante, ¿no? Cada vez más porque estamos más cerca, estamos en posibilidades, como ahorita y como hemos visto en el mapa, de tantos países, y lo que estamos haciendo ahorita es precisamente eso, intercambiar ideas, experiencias, con el fin de progresar. Yo en este último tiempo he sido, digamos que, partícipe o conector de, por ejemplo, el catastro, la experiencia de Colombia, que la vean, que la conozcan en el Perú, ¿no? Yo he estado trabajando en un proyecto en el Perú, he estado en Colombia, entonces veía algunas cosas. Lo mismo con cosas que han hecho aquí en Bolivia, me encargué de llevar a Colombia y a complementar. Esa articulación entre países, entre técnicos, y también el tener las posibilidades de datos, no solamente experiencias, es muy rica, enriquece, ¿no? El otro tema, las reparticiones del catastro en nuestros países, empezando por Bolivia, ¿no? O sea, el catastro rural lo hace una institución, el catastro urbano otra institución, la titulación otra institución, la firma de los títulos otra institución, los registros públicos otra, o sea, realmente la titulación dura 2 años, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a recibir el título con el nombre del anterior, ese tema es fundamental tocarlo porque se debe buscar de que los países integren toda la cadena al mismo objetivo, ¿no? Inclusive la cooperación va y fortalece en un sitio, pero los otros que también son parte de la cadena, no, o tendría que ser ya mucho más apoyo para fortalecer a toda la cadena, digamos, ¿no? Lo más interesante que me ha gustado mucho hacerlo porque he estado trabajando en entornos complejos que los llamamos, es precisamente el enfoque participativo, ¿no? Donde trabajas con la gente, para la gente, donde ahí cada quien tiene su rol y el rol también que tiene la mujer, ¿no? Que tradicionalmente tú ibas al área rural y el que venía a la encuesta era el hombre. Por más que la tierra era de la mujer, venía el hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso era cosa de hombres. Hoy en día ya la mujer está más informada
y sabe sus derechos, y si no sabe, el catastro tiene que ser un vehículo para que ella sepa que puede participar y conocer y saber su opinión e inclusive trabajar, ¿no? A eso lo llamamos participativo, que podemos profundizar un poquito más cuando conteste a algunas preguntas y las contesto yo, ¿no? Lo mismo el tema intercultural, ¿no? En nuestros países tenemos indígenas, tenemos negros, tenemos altiplánicos, en fin, y cada uno tiene su cultura, y con su cultura, su manejo de la tierra. No puedes aplicar una receta de catastro en la parte social, ¿no? Me refiero a eso, hecha en un lugar donde está en la costa, con un lugar donde está en la altura, donde no hay mar, etcétera, etcétera. Cada uno tiene, entonces esa interculturalidad tiene que verse reflejada en el catastro, porque estás midiendo su territorio y eso lo tiene él muy adentro. El tema de las ciudades sostenibles, evidentemente que el catastro te da todas las herramientas para tener toda esa información para propender a tener un manejo, una gestión del territorio sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, casi la mitad están relacionados a la tierra y íntimamente relacionado hay como unos 4 o 5. Después les voy a comentar cuáles, porque realmente la gestión del territorio es muy importante. Entonces, esos puntos son los que más o menos yo he estado manejando en las redes, he estado con experiencias, he estado enseñando también. Y bueno, lo último que me decía Gabriela, para avanzar en estos temas, qué innovaciones. Tenemos la inteligencia artificial, ya está siendo incorporada en el catastro. Tenemos la tecnología, ya podemos para entornos complejos medir. Hay zonas que he estado en Colombia donde no hay acceso de las personas, menos de catastro, a lugares porque ya conocen ustedes los entornos por los cuales ha pasado Colombia, como ha sido la guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces ya hay tecnología para poder medir desde arriba, ¿no? Y así, en todos los aspectos existe tecnología. Entonces, los interesados en este tema no podemos quedarnos atrás. También tenemos que exigir un marco legal más sólido, con lo que mencioné hace rato, ¿no? Colaboración interinstitucional, en fin, todos estos puntos y también no quedarse quietos, no quedarse en que lo que hay y con eso trabajar. Hay que pensar en innovar, siempre pensar en innovar. Yo he tenido unas experiencias como anécdota, voy a ser breve, de que en un tiempo los directores de proyectos de catastro eran abogados, todos abogados porque, bueno, las leyes eran las que decían todo. Por primera vez me cayó a mí la posibilidad de ser el jefe y yo era ingeniero. Entonces, como no miraba las leyes, como ni me interesaban, yo, como decían, iba para adelante y les decía cómo se puede hacer y el abogado, no, pero tampoco dice que no, y así, así. Entonces se han ido innovando y se han ido creando metodologías, ¿no? Que después las vas formando y las vas documentando y que después te ayudan a hacer catastro con esas innovaciones, con esas contribuciones que vienen del campo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta, ser innovadores. En general podríamos, no sé, Gaby, si algún puntito quieres que lo aclare. Muchísimas gracias. Creo que pudiste ir recorriendo la lluvia de conceptos que te fui tirando en función de publicaciones, así que creo que en ese sentido, más que agradecida. Sí hay puntos como el de participación que me gustaría después que los retomemos con las preguntas del público, así que vamos a
darle el paso a José, porque justo introdujiste un tema que, bueno, que es el que teníamos como curiosidad para preguntarle a José, así que hablando de curiosidades, sabemos mucho de la curiosidad que impulsó a José todos estos años y la pasión por aprender, que ha llevado a explorar distintas gamas de intereses en la trayectoria de José, desde el catastro y la agrimensura, hasta la fotografía, la literatura y últimamente todo lo que es inteligencia artificial. Mucho estás escribiendo y en discusiones adentrado. Entonces, a lo largo de la carrera, reconocemos que ha sido un referente en esta implementación de las nuevas tecnologías en el catastro y es lo que hace más de 35 años te entretiene. Entonces, mirando hacia adelante, queríamos por ahí conocer cómo crees que esa inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes pueden revolucionar el campo del catastro y también de los sistemas de información geográfica. Y por ahí, ¿qué consejo darías a profesionales para que sigan innovando y adoptando estas nuevas tecnologías en los proyectos? Creo que va muy de la mano con lo que Rafael hablaba justamente de la innovación y de no quedarnos atrás. Y bueno, por ahí conocer tu perspectiva, José. Bueno, es un tema que por supuesto es muy extenso, pero bueno, el punto es así, muchas veces uno ve una nueva tecnología, bueno, hemos pasado por muchísimas, digamos, desde el GPS, el teodolito digital, la estación total, las computadoras, el celular, o sea, y uno piensa a futuro que tienen un papel. Hoy, evidentemente, lo que está en boga es la inteligencia artificial. Y realmente uno se mete y descubre que lo que había pensado no es exactamente lo que uno lo va a utilizar finalmente. O sea, es como que uno tiene que ser flexible y ver que una tecnología, digamos, se puede adaptar a cierta problemática y esa problemática y la tecnología juntas generan una vía distinta a lo teórico o a lo pensado, ¿no? Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, que es lo de ahora y que por ahí puede ser interesante referirse, yo el primer contacto que lo tuve fue en Córdoba. Sabía que la gente rodeando a Piumeto se había encargado del tema de las valuaciones, que es un problema serio del catastro. Y bueno, ellos hicieron todo un proyecto que lo considero exitoso, digamos, sobre la aplicación de las valuaciones masivas a través de Machine Learning. Bueno, ellos tienen toda una metodología y toda una discusión sobre el tema. Ese fue el primer contacto. El segundo contacto, que creo que es la revolución realmente a nivel masivo, sin duda es ChatGPT. O sea, ChatGPT, yo tuve contacto el primer mes que lo sacaron, la versión 3.5, y realmente quedé loco, ¿no? O sea, me pareció algo fantástico. E inmediatamente lo empecé a usar. Básicamente, lo que yo pensaba de ChatGPT era que servía para corregir textos, básicamente. O sea, uno ponía el texto y aquellos que tenemos faltas ortográficas las corregía. Después por ahí se agregó algún tipo de corrección digamos, de redacción. Y hasta ahí llegaba. Sin embargo, bueno, me atrajo el tema. Últimamente, en los últimos tiempos, yo te contaba, Gaby, que hice un curso de inteligencia, mejor dicho, de literatura digital y escritura con inteligencia artificial. Y bueno, descubro que hay un sinnúmero de cosas más. O sea, piensen que yo soy un usuario de la inteligencia artificial, ya estoy alejado de lo que es la escritura de código, ni las complicaciones tecnológicas de cómo funcionan. Por ahí las puedo
digamos, oler o imaginar, pero hasta ahí llego, no estoy metido en el tema del código ni del cómo hacer. Pero bueno, pero lo más increíble es que, digamos, es generativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno va conversando con ella y a diferencia de Google, que le da una respuesta única, estoy hablando de Google, el buscador, no Géminis, que es muy parecido a ChatGPT, que es de Google, y va entablando una conversación. Entonces uno puede hacer creaciones y cosas de ese tipo. Bueno, realmente es un mundo alucinante, alucinante, ¿no? Y en escritura más todavía. Por ejemplo, yo lo he hecho y muy satisfactoriamente, escribir un texto y decirle que me lo escriba como lo hubiera escrito Borges, o como lo hubiera escrito Sábato, o como lo hubiera escrito, qué sé yo, Pizarnik, que es una poeta argentina. Y bueno, y realmente es una cosa de locos. Uno no, eh, haciéndole preguntas complejas, poniéndole, bueno, algunos saben que le hace presentaciones de PowerPoint. Bueno, es una cosa maravillosa. Pero eso mismo, esa misma tecnología está, mejor dicho, ya está casi implementada en Catastro en algunos temas. Uno como el que les comentaba de las evaluaciones masivas, o sea, con, digamos, técnicas econométricas, pero después también está en el reconocimiento de objetos, o sea, con la captura de imágenes, o sea, con las imágenes, pueden reconocer objetos, pueden reconocer parcelas, por ejemplo. Eso es interesante. Puede reconocer zonas de desarrollo, digamos, zonas de desarrollo o zonas de peligrosidad, digamos, futura por algún deslave, ante problemas de, por ejemplo, el cambio climático. Bueno, esas son cosas que hoy ya están funcionando, ¿no? Eh, También podría implementarse a nivel de catastro un chatbot, o sea, un chatbot sería algo así como ChatGPT, pero aplicada a una temática de atención a clientes, atención a personas. Y hasta últimamente me he puesto a pensar, por ejemplo, qué podría ser a nivel de un agrimensor, de un profesional que está sentado en su escritorio, y uno le podría pedir, dibújame, hablando por voz o con una escritura, sacando una fotografía, después con digamos, un OCR, un programa de reconocimiento de imágenes, ponerle ese texto de la escritura vieja digamos, a la inteligencia artificial, a una aplicación, y que le dibuje el plano según título, que siempre acompañan, en el caso de las mensuras argentinas, acompañan a las mensuras. O al revés, decirle que me haga una descripción de una imagen donde hay dibujado un plano para que la reproduzca si queremos llamarlo así, un escribano. O sea, hay muchísimas aplicaciones, ver si faltan datos, ver si cierran las coordenadas en un polígono. O sea, va a ocupar una posición relevante. Por supuesto que hay mucho para desarrollar todavía, pero me imagino que los trabajos finales se van a llenar de ese tipo de cuestiones en las universidades y que va a progresar ese tema. Ni hablar de lo que sería el blockchain, que ya no es inteligencia artificial, sino son herramientas informáticas para los temas registrales. Eso se usa en las monedas virtuales, digamos. O sea, hay un mundo terrible. Ahora, claro, uno ante ese mundo, la primera sensación que tiene es que se asusta, ¿no es cierto? O sea, se retiene porque dice se va a quedar sin empleo. O sea, la inteligencia artificial, el otro día
copié algo por ahí en el blog, decía, la inteligencia artificial me va a sacar el trabajo. Y realmente no te va a sacar el trabajo, te va a sacar el trabajo aquel que se actualice y sepa de inteligencia artificial. Bueno, ese es el mundo que viene, digamos, y que nos genera una serie de cuestiones, de caminos, que es difícil definirlos en este momento, pero seguramente mucha gente va a encaminarlos, los va a hacer real y van a cambiar la vida. El otro día leía, por ahí hay una frase de McLuhan, que es un filósofo bastante viejo, digamos, o sea, viejo del siglo pasado, que decía, el mensaje es, el medio es el mensaje. Entonces busqué realmente a ver qué quería decir. Y bueno, fíjense una cuestión, ¿no? Que es un ejemplo muy, muy claro. Cuando aparece la bombita eléctrica, ¿sí? Que es una innovación realmente, es un medio nuevo, cambia nuestra vida porque permite la vida, o sea, el espacio que abre esa lamparita eléctrica de vida es totalmente diferente, ¿no? Y hoy ya lo vemos como algo común, o sea, algo más de la pecera donde estamos inmersos, digamos. Entonces, bueno, ese es digamos, los cambios que yo puedo, o lo que yo puedo decir de la tecnología. No tenerle miedo, encontrar realmente ese nexo con la realidad. Y bueno, por supuesto, hay temas de brecha etaria. Yo les comentaba que ya no estoy en el cómo, sino mi preocupación es el para qué hacer las cosas, digamos, ya no cómo hacerlas o cómo implementarlas. Pero bueno, ese es el gran tema, ¿no?, que tenemos que abordar, o sea, achicar las brechas. Si no, vamos a depender de gente que tecnológicamente está muy arriba, digamos, o sea, la brecha entre el usuario final y los centros de inteligencia, digamos, cada vez es más grande y nosotros no podemos quedar atrás. Más el tema de la brecha etaria. Creo que por ahí pasa. Fantástico. Ahí me diste pie, José, porque en lo que venías comentando me imaginaba la relación tecnología y el uno a uno con la tecnología, digo, la persona operando frente a nuevos instrumentos y las posibilidades que eso abre, pero con la propuesta o con el planteo de la brecha, ahí está por ahí una de las dudas que quería que podamos conversar, esa vinculación entre lo que es la tecnología y la participación ciudadana, vinculado justamente a proyectos de catastro multipropósito en el futuro. ¿Cómo creen que se puede de pronto articular, ¿no? La pregunta sería vinculado a la integración entre la tecnología y la participación ciudadana en proyectos multipropósito. No sé qué visión tienen, qué percepción al respecto. Rafael, te escuchamos. Gracias. Bueno, la introducción que nos ha dado el profe referente a la tecnología, pues lógicamente se aplica a estos campos mucho más. Hemos visto proyectos en los cuales han hecho catastro con una gente y les han dado un dispositivo móvil para que ellos pongan sus límites, para que ellos dibujen. Y más allá todavía, se los ha capacitado para que ellos resuelvan sus conflictos entre ellos. No tú ser intermediario, no tú ser ahí el que va a dirimir. No, se ha aprendido de que la gente sabe cómo resolver sus problemas ahí. Entonces, con este tema de los dispositivos, capacitándoles a ellos, saber qué es un dron, mostrarles para qué sirve, qué es lo que hace. Y ha habido proyectos un poco más avanzados. Justamente esta mañana me llama un amigo de
Colombia, precisamente la cooperación holandesa, y me dice, estoy volviendo de Santa Marta de enseñar SIG a las comunidades indígenas. O sea, imagínense. Claro, esto también hace años que lo han hecho. Hay un proyecto, no me acuerdo, que está justamente vinculado a UNIGIS, donde yo dicto clases, que han ido y les han enseñado a los indígenas SIG, ¿no? Entonces, esa participación ya dentro del proceso de catastro es igual, ¿no? Que ellos puedan contribuir, que puedan participar en ese trabajo, ser uno más. Hemos tenido experiencias acá ustedes conocen el Trópico de Cochabamba. El Trópico de Cochabamba es más conocido como la zona de coca ilegal de Bolivia, ¿no? Donde hay un líder, donde hay lugares donde uno no puede entrar. Ahí es precisamente donde nos dijeron que vayamos a hacer catastro. Entonces, ahí es donde tuvimos que imaginarnos cómo hacer catastro ahí si nos van a sacar a flechazos. Entonces empezamos a capacitar a la gente. Y con lo que se hace, ¿no? No es que les vamos a decir, el catastro es así, es bonito, mostrarles imágenes satelitales, mostrarles drones, mostrarles lo que es un equipo geodésico, una estación total, y en todas las fases del levantamiento catastral, tales que ellos eran parte del equipo. Entonces, eso ha allanado mucho, ¿no? Y ahí está, ¿no? La participación de la comunidad con la tecnología. Hay otros ejemplos, hay otras formas de hacer de que ellos participen y que la gente, las comunidades se involucren en este tema de la gestión del territorio o de la participación en generación de cartografía, ¿no? Entonces, eso también se aplica a catastro y lo puedo decir aquí en esa zona, en otras zonas en Colombia, en otras zonas en Perú, también zonas vulnerables, se ha podido enseñar a la población a que utilicen equipos. Y bueno, hayan habido incentivos que después se les entrega un certificado, etcétera, etcétera. Ya son estrategias para lograr la incorporación. Pero sí, han dado muchos resultados y ahí están, ¿no? Fantástico. ¿Algún comentario, José, que quiera sumar? Si no, muevo hacia otro lado. Yo creo que está, o sea, evidentemente la participación de la gente es fundamental, ¿no? O sea, uno logra un compromiso que no lo tiene si no se hace participativa la cosa, ¿no? Eso es parte de una estrategia de cambio y eso está muy bueno, digamos. Eso nomás. Fantástico. Y preguntarles qué oportunidades ven para los sistemas de información geográfica y también el catastro participativo puedan contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, hoy tan en boga en muchas discusiones, congresos y eventos, y cómo también tienen esas oportunidades los sistemas de información geográfica y el catastro en la creación de ciudades más inteligentes y equitativas. Bueno, voy a apurarme, digamos, con este tema. Perdón, Rafael. Adelante, adelante. Básicamente, bueno, sin duda los objetivos de desarrollo sostenible son sumamente conocidos e importantes, pero haciendo una lectura, por decirlo así, de cuáles son los problemas que tenemos, básicamente lo que se puede observar es un crecimiento exponencial de la población. O sea, yo recuerdo en Argentina que nosotros éramos, creo que en mi época, 12 millones. Yo tengo, creo que cuando yo nací, mi documento de identidad es 7 millones. O sea, fíjense, y hoy somos 40 millones. ¿Sí? O sea, hay un crecimiento. Se dice que
en una generación, por primera vez en el siglo pasado, creo que en el año 50, se duplicó la población mundial. Se dice, por ejemplo, que Córdoba va a duplicar su población para el año 50. Y el punto es, ¿dónde va a vivir esa gente? Ese es un tema muy importante. El otro punto importante es que por primera vez también la cantidad de personas rurales es menor que la cantidad de personas urbanas. O sea, hay un fenómeno de, digamos, inmigración a las capitales, a las ciudades, muy importante, muy, muy importante. O sea, las ciudades evidentemente ofrecen otras formas de vida que las que ofrece el campo inicialmente, excepto, bueno, algunas iniciativas para mejora de la vida rural y que la gente pueda ir a vivir con todas las comodidades en lo rural. Pero en general hay un crecimiento de las ciudades. Hoy no se habla del problema de ciudades, sino eh, de metrópolis, o sea, de grandes ciudades, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, me imagino que la Ciudad de México y otras ciudades, Córdoba mismo, y de los cordones de pobreza que tienen estas ciudades por el crecimiento poblacional. Yo creo que ahí está la necesidad fundamental de que puede ser una herramienta el catastro y el catastro multifinalitario para una planificación de esas nuevas infraestructuras necesarias en todo orden, o sea, desde el punto de los recursos naturales, desde el punto de vista de la vivienda, o sea, hay de los desechos, o sea, eh, eh, ahí está el gran tema, el gran desafío que, que tenemos los agrimensores y, por supuesto, con su participación en ciertos temas de los sistemas de información geográfica, los sistemas de información geográfica y los sistemas de información territoriales. O sea, hay que focalizar en soluciones para esas problemáticas que son, digamos, bestiales, por decirle así. O sea, es lo que va a generar bueno, hay también un tema de inmigración. Vimos lo que pasó en Venezuela o lo que pasa en Europa con las inmigraciones. O sea, hay un nuevo mundo que tenemos que estar muy atentos para satisfacer los servicios que necesita ese nuevo mundo y donde la participación del catastro y los sistemas de información geográfica es muy importante. Por eso yo insisto en el para qué. El cómo, bueno, a mi edad ya no es que lo tome en cuenta, sino el para qué que es tan importante para que tengamos, digamos, podamos dar soluciones que sean eficientes, efectivas, para solucionar problemas. Si no, es como que lo único que hacemos es mirarnos el ombligo, ¿no? Yo muchas veces digo, estamos haciendo, si queremos llamarlo, agrimensura, sistema de información geográfico para nuestros colegas, y no es así. Tiene que ser un servicio fundamental para estos problemas que tiene la gente. Eso es mi punto de vista. Rafael. Sí, ¿no? Coincidimos en ese tema, ¿no? El catastro proporciona la información vital para ese manejo, ¿no? Precisamente, ¿no? Para un manejo con un desarrollo sostenible. Los municipios hoy en día, el 80% vive ahí. No estaban preparados en las áreas urbanas para esa migración. Durante la pandemia hemos visto que mucha más gente se ha venido a las ciudades y ya no se ha ido. Entonces genera otros temas, ¿no? De alimentación, por ejemplo, la seguridad alimentaria, en fin, todo eso teniendo un catastro, ese manejo de la información, podemos ir viendo y comparando cómo va a cubrir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El manejo de la tierra,
El tema de paz, el objetivo 16. Hace un año escribí un artículo que era Catastro y Paz. Y muchas personas me dijeron, wow, primera vez que escucho que alguien habla que el catastro promueve la paz. Por supuesto, ¿no? Si te pones a pensar, lógico, entra a organizar, entra a gestionar el territorio de una manera tal que puedes hacer de que entre los que viven ahí adentro se promueva una comunión armónica, ¿no? Es decir, hay varios elementos en los cuales uno puede encontrar que el catastro soluciona, ¿no? El ser humano vive en la tierra y muchos viven de la tierra, entonces es lo más importante que tienen, ¿no? Vos puedes ir y probablemente matar a un familiar, a una persona, pero cuando vas y le quitas su tierra, no te perdona, no te perdona, porque es todo lo que tiene. Entonces, si hay un instrumento que va a ir a manejar o a gestionar con ellos en el área donde ellos viven, es el catastro, ¿no? Y así logramos de que los municipios tengan mejor información para establecer sus políticas públicas. Hablamos del catastro multipropósito, el tema de estadísticas, en fin, hay tantos temas transversales y que si uno los va igualando con los objetivos de desarrollo sostenible, realmente cumplen, ¿no? Muchas gracias, Rafael y José también. Hasta aquí fui yo proponiendo temas en función de mis curiosidades, entonces quería darle espacio primero a que podamos hacer este intercambio de preguntas entre ustedes y después ya ir contestando preguntas tanto de las inscripciones como las que empiezan a aparecer en el chat, si les parece. Así que la propuesta en concreto es, José, si quisieras preguntarle algo a Rafael en función de la trayectoria y bueno, y lo que venimos conversando en estos minutos, te dono el espacio de pregunta para después hacerlo en la inversa. Bueno, digamos, es una pregunta que es malintencionada, digamos, porque básicamente es para que mis colegas de Argentina vean otras problemáticas. Entonces, o sea, los argentinos y los uruguayos se habla de catastro rioplatense, que básicamente está orientado o fijado en el tema de la seguridad jurídica y en el tema fiscal. Entonces, por ahí yo he visto en otros países que están en otras problemáticas. Una justamente es otorgar títulos válidos para gente que no la tiene, digamos. Pero bueno, que nos cuente Rafael cómo ve el catastro argentino y cuáles serían sus pros y sus contras, y al revés también. Sé que es demasiado, una pregunta de mucho, de una respuesta muy compleja, pero bueno, a ver si nos puede, con su inteligencia, hacernos un resumen, ¿no? Gracias. No me Bueno, agradezcas. no, es una oportunidad para poder reflexionar sobre este tema y hacer reflexionar, ¿no? Porque aquí nadie va a dar la fórmula de la pólvora, ¿no? Pero con cierta, haber estado en varios contextos, uno puede más o menos imaginarse. Y bueno, del catastro rioplatense que lo llaman, aún así con una mirada de información secundaria, podríamos decir, ¿no? Porque no he estado así efectivamente haciendo ahí catastro, he estado en dos oportunidades, pero diferentes. Yo creo que ha avanzado mucho en el tema de registro, como decía, en el tema fiscal y demás, ¿no?
También ha avanzado mucho en tecnología. Estoy hablando las cosas buenas porque no las cosas malas, sino que yo creo que lo que le falta también comparte con el resto de los catastros de Latinoamérica, ¿no? Tiene buenas características en cuestión de la gestión de tierras, por su tecnología han avanzado, por sus que también las instituciones han logrado en algunos lugares más que en otros cierta integralidad, ¿no? Para poder mejorar la transacción de la tierra, para poder, digamos, solventar el derecho propietario, ¿no? En general, yo he visto grandes expositores donde cuentan experiencias muy interesantes sobre los avances del catastro rioplatense, como lo llaman, ¿no? Uruguay está muy bien, con muchas cosas que enseñar al resto, pero sí lo que junto con el resto de los países, que es lo que he podido ver, le falta avanzar en el aspecto multipropósito o multifinalitario, ¿no? Ya cuando vas conociendo a profundidad ese concepto, ahí te das cuenta que inclusive los más avanzados, que llevan un paso más adelante, les falta avanzar. Por eso que digo, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Brasil mismo, Colombia, que está un pasito más adelante, ¿no? Ahí Bolivia mismo, que Bolivia tiene más o menos un 97% de catastro rural, ¿no? Y el 45% de ese catastro con títulos a nombre de mujeres. Ha avanzado mucho en ese tema, ¿no? Pero aún así, ¿no? En lo que es catastro participativo, la interoperabilidad, la parte de tecnología, aplicada, ¿no? La parte de conseguir financiamiento o apoyo junto con el resto de Latinoamérica, le hace falta al rioplatense, ¿no? En general, eso es lo que más resalta, ¿no? Las tecnologías avanzadas hoy en día tienen que estar también ahí, ¿no? Yo he estado en un proyecto donde se apoyó a una cierta área, pero resulta que esto fue en el Perú, fue tanta la información que le llegó levantada de campo a la parte de oficina o de gabinete, que ya no podían sostener, ya era demasiado. Y ahí esa tardanza, por ejemplo, necesita de tecnología o necesita también de personas capacitadas, ¿no? Ahí también involucro al catastro rioplatense con todas sus, digamos, capacidades que mencioné al principio, ¿no? Entonces, esa sería de forma general analizar con más profundidad, lleva más tiempo, más conocimiento. Yo creo que también la colaboración regional, ¿no? Este tipo de opiniones ya más concretas, con agendas específicas, va a ayudar. Hay instancias, ¿no? Hay la Red Interamericana de Catastro y Registro, había redes también en las cuales participaban muchos argentinos, uruguayos, colombianos, brasileños, etcétera. Este tipo de eventos se tiene que precisamente promover para justamente eso, ¿no? Ver dónde estoy, qué están haciendo los otros, a dónde quiero llegar o dónde podría llegar, y de esa manera beneficiarse unos de otros. Más o menos lo que podría comentar. Muchas gracias, Rafael. Y ahora es tu momento para hacerle la pregunta a José, ya no como parte de una audiencia, sino como parte que comparten, mejor dicho, el escenario en esta charla. Así que no sé si tenés pensado una pregunta para José. Bueno, algo que
que siempre ha estado entre todos, ¿no? Viendo la experiencia de docencia que tiene el profe, muchos años, y recientemente, justo hace un mes será, he estado en un conversatorio más o menos parecido sobre geoética en la enseñanza del SIG. Me gustaría conocer del profe con su experiencia de antes y ahora, cómo manejaban, no había el término geoética, no había, yo también lo he aprendido, pero cómo manejaban el tema de ética, el tema de integralidad, de al enseñar a los profesionales estos temas, ¿no? ¿Qué opina? Bueno, evidentemente no sé nada de geoética, es una palabra que la acabo de oír, por decirlo. Pero bueno, hay una cosa que sí puedo trasvasar o transponer de otro ámbito, ¿no? Eh, Evidentemente el tema ético es importante, o sea, y eso involucra posteriormente poner restricciones o legislaciones, pues si no pareciera digamos, que queda en el aire el tema, ¿no? O sea, quedan las buenas intenciones, cosa que me parece muy buena, ¿no? Que quede bien el tema ético, digamos, en las personas, en personas responsables. Lo que pasa es que no siempre hay gente responsable. Pero bueno, el punto es el siguiente. En mi época bueno, yo conocía a un profesor que se llamaba el profesor Hart. El profesor Hart, que era una maravilla, digamos, un ser admirable por su conocimiento, el alemán le decíamos, decía, no pongan semáforos cuando no hay tráfico. O sea, en un pueblo que no tiene tráfico, que le falta desarrollarse, no pongan semáforos. Entonces, no pongan regulaciones. Y bueno, era un tema que evidentemente en el momento que me tocó estar operativo, digamos, no había una preocupación por poner semáforos, o sea, poner regulaciones de tipo ético. Quizás hoy las haya, no lo sé, no lo conozco y no me atrevería a opinar. Con respecto a la enseñanza, bueno, la enseñanza evidentemente tuvo una evolución de lo que es desde el conductismo a construir conocimiento, o sea, con el constructivismo. Ese es un paso que lo damos con temor todavía en nuestra Latinoamérica, o sea, poner el acento no en la enseñanza, sino en el aprendizaje. O sea, nadie va a aprender si no quiere aprender. O sea, por más profesor, infraestructura que tenga, si no quiere aprender, no va a aprender. Entonces hay que facilitar el aprendizaje. ¿Cómo se facilita el aprendizaje? Un poco creo que vos lo dijiste, con la participación. O sea, hacer participar, digamos, lograr compromiso. Y por supuesto un ejemplo, ¿no? Si no hay ejemplo, poco podemos pretender. Hasta ahí llego. No, bien, gracias. Muchas gracias a ambos. Entonces, ahí el intercambio. Voy a sumar a más actores a esto de las curiosidades y voy a recuperar alguna de las preguntas que quienes están participando acá cuando se inscribieron pudieron completar en el formulario. Y ahí viene el chat que tenemos algunas preguntas nuevas. Así que vamos a seguir en esa línea de sumar curiosidades. Les leo una en particular que hace referencia a cómo enfrentar la resistencia de las personas a la actualización catastral. No sé si alguno quiere tomar la palabra en primera instancia. Si quieren, me permito, por favor. Adelante, Rafael. Que, precisamente, ¿no? Esos entornos complejos
No solamente es porque hay problemas de conflictos al interior. El otro problema es que para algunas personas el catastro es una mala palabra, ¿no? Y lógico, les dices catas y ya te están votando. O también ha habido oportunidades en que todo iba muy bien entre los vecinos, rurales o urbanos, hasta que llegó el catastro, ¿no? O sea, llegó el catastro y lo arruinó todo, ¿no? Entonces, siempre, y también culturalmente, catastro, impuestos, ¿no? No estoy, cuando vengan, no estoy, ¿no? O ver cualquier manera. Entonces, precisamente en estos contextos, imagínense, ir a hacer catastro a la zona donde viven los cocaleros de coca ilegal. O sea, a ellos, y encima el líder es el presidente. O sea, ellos no necesitan nada, peor catastro, pero tienes que ir a hacer catastro, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentas esa resistencia? De que cuando te dice no quiero, te diga sí quiero, ¿no? A eso va, por lo que entiendo, la pregunta, ¿no? Esa resistencia. Es justamente eso. Y ahí no solamente es un equipo como el que todos conocemos, donde va un topógrafo, un alarife y un abogado. No, aquí ya son otros equipos. Son equipos más eh, reforzados, como por ejemplo, lo hemos hecho, esto es experiencia propia, psicólogo, sociólogo. Entonces, tú vas más armado, más preparado para hablar con esas personas, como un paso previo a capacitarle. Entonces, vos vas a informarle los beneficios que tiene el catastro primero para él y después para su población, municipio, país en general. Entonces, estando informada esta persona, después, con un paso adicional, capacitada, que vean que realmente no es malo, que se enteren del rol eh, eh, de integralidad, ¿no? De que pueden estar ahí con cualquier tipo de problemática dentro de lo social, ¿no? Género, después de transgénero, o sea, todos los temas valen la pena tocarlos, porque el catastro está yendo a lo más profundo de un ser. Entonces ahí vas formando y hay algunos que se interesarán más que otros, pero ahí es cuando realmente logras que esa resistencia se vuelva a favor, porque ya está informada, ya es como si le hubieras ido a pedir permiso para hacer y le enseñas a hacer y haces con él. Entonces, de esa manera ya no hay resistencia y eso contagia. Lo hemos hecho en una zona A, después la zona B quiso, la zona C, en esa zona que les hablo. Otra zona donde estuvo en el Perú la guerrilla. De la misma manera, es otro pensamiento. Y también Perú tiene la mayor interculturalidad de Latinoamérica. O sea, aparte de que tenemos indígenas, guaraníes, afros, tienen incas. O sea, cada uno piensa de diferente manera, su cultura es diferente. Entonces tienes que adecuarte. Y para eso no es un ingeniero ni un abogado el que va a ir a explicarles. Tiene que ir un antropólogo, tiene que ir un sociólogo para poder ver de los ojos de ellos como una cosa integral que le conviene para su desarrollo y el desarrollo. Entonces, así,
Otra experiencia en Colombia. Estuve en un municipio donde de 4.000 habitantes, 2.500 eran víctimas. O sea, nos daban justamente los lugares como para probar metodologías. Ahorita están haciendo catastro multifinalitario, ¿no? Porque aprendieron, se les dio la vuelta el concepto. Espero haber respondido la inquietud. Gracias. Muy interesante. José, ¿algo que quieras aportar? Si no, leo la nueva pregunta que tenemos en el chat. Vamos a la nueva pregunta. Perfecto. Acá Lucía Fariñas, si no me equivoco, de Paraguay, nos pregunta o les pregunta qué estrategias pueden emplear los municipios con recursos económicos limitados para iniciar la implementación de un catastro multifinalitario. Bueno, un gusto tenerte por acá, Lucía. Bueno, hace tiempo que nos conocemos de alguna forma, o estamos relacionados. Y qué preguntita, ¿no? Bárbaro. No es fácil. Se la tenía guardada. Se la tenía guardada, Lucía. Sí. Buenas tardes, un gusto estar acá con dos grandes profesionales. Un abrazo acá Yo desde estoy Paraguay. casi convencido que no me querés por la pregunta. Sí. No, justamente ya la pregunta viene por lo siguiente. Acá en Paraguay tenemos, hoy en día serán ya 260 municipios y de escasos recursos. Prácticamente la oficina de catastro no existe, o existe una persona no técnica. ¿Cómo implementar en esos lugares? En las grandes ciudades como Asunción, Encarnación, bueno, la cosa es más simple, pero en los municipios pequeños, ¿cómo empezar? Es todo un desafío. Creo que Guille ya también tiene esa experiencia en el sentido de que justamente hubo un primer intento de entrar a trabajar acá con municipios pequeños y creo que hasta hoy día no se ha logrado, o sea, es bastante complicado en cuanto a recursos, también en cuanto a conocimiento y bueno, y cómo romper eso y empezar a trabajar, porque ya estamos hablando de multifinalitario, generalmente tienen un sistema informático pequeño y solamente para el cobro de impuesto inmobiliario. Bueno, te dejo, José, un gusto nuevamente. Rafa, un gusto enorme tenerla a los dos. Rafa es mi mentor, no. Fue mi instructor y ahora colega también. José fue mi profesor en Lincoln y también fuimos posteriormente colegas, así que... Gracias. Bueno, un tema que por ahí, digamos, es muy común, es que nosotros vemos el tema económico como algo malo, ¿no? Y digamos, supone una familia que no tenga dinero, bueno, va a tener serias dificultades en su relación. El dinero es parte del sistema, no es la parte más importante. Sin duda, yo siempre se lo digo a mis hijos, no es la parte más importante. Supónganse un auto, doy este ejemplo porque es una metáfora interesante, que no tenga ruedas o que esté pinchada una goma. Bueno, evidentemente su función de trasladar gente no la va a poder hacer porque tiene pinchada una parte del sistema. Esa parte del sistema, la goma en el auto, es básicamente el dinero. O sea que es una cuestión que hay que ponerle atención. Normalmente hay un tema político que siempre está presente y el tema dinero, digamos, no se lo ve bien. Por ahí también hay, ¿cómo les puedo decir? Como una tendencia a saber los derechos, pero no las obligaciones. Bueno, ese es un tema que va a estar presente siempre, digamos. El que se ocupa del tema económico de las cosas se lo ve mal. La otra cuestión tiene que ver con, bueno, cómo empezar en un municipio. Nosotros me acuerdo que habíamos empezado y empezamos primero por las máquinas, después nos hacía falta el software, después nos hacía falta, digamos, los datos, era como un proceso, ¿no? Y bueno, los sistemas fracasaban, no crean que eran exitosos, o sea, no siempre son todos exitosos.
faltaban estas cosas. Entonces, bueno, primero nos faltaba el software, el hardware, por eso no podíamos avanzar. Después, bueno, tuvimos el hardware, era el software, después los datos. Y bueno, ya había un elemento que es fundamental, que es la gente, ¿no? O sea, la gente es clave, y la gente a todo nivel. O sea, yo me acuerdo haber estado en un proyecto, cambió el director de catastro, y lo primero que hizo es sacar la computadora de, ¿cómo se llama?, de su escritorio, porque decía que eso no era catastro, no era agrimensura, o sea, bueno, una visión bastante pobre, digamos, de la cosa. Entonces, si uno no tiene el apoyo de la superioridad, tampoco puede progresar, digamos, o sea, porque eso la gente lo toma y es la referencia fundamental, o sea, seguir al líder, digamos. ¿Y cuándo ha sido exitoso realmente los sistemas? Cuando nosotros pudimos identificar un socio, un partner, digamos, una persona en el grupo que tenía, si queremos llamarlo así, ambiciones de progreso o veía una oportunidad de superación, digamos, en el tema. Un líder. O sea, lo que necesitamos es identificar un líder en un municipio. Bueno, evidentemente cuando más gente hay, más fácil es lograr esa identificación. Pero si no hay alguien, un socio que nos comprenda, que quiera avanzar, que pueda, digamos, convertir el tema, no es posible. O sea, en definitiva, el tema económico no es un tema menor. No, uno no puede hacer maravillas, digamos, pero no es suficiente. O sea, es necesario, pero no es suficiente. Es parte del sistema, pero no es suficiente. Si no encontramos un líder, un partner que nos comprenda, que quiera progresar en un lugar, es difícil que sea exitoso. Es exitoso cuando tenemos ese partner que después que nosotros no estamos, digamos, va a seguir con su iniciativa, con su impronta, si queremos llamarlo así, con su necesidad de progresar y vaya adelante y hasta a veces a superar a los maestros, ¿no? O sea, desde ya que en muchos casos se da, yo podría dar ejemplos al respecto, ¿no? Esa es mi respuesta, Lucía. Muchísimas gracias, José. Rafael, ¿algo que quisiera sumar? Sí, acotando lo que dijo el profe, no es lo más importante lo económico, ¿no? Porque ha habido oportunidades en las que yo he ido a tocar las puertas con dinero a un municipio pequeño, donde uno diría, wow, me va a recibir con alfombra roja, y no, o sea, porque por lo que más o menos pasaba en la anterior pregunta, o porque ellos también tienen otro concepto, ¿no? Decían, el día que yo ponga catastro acá, me van a poner en un burro y me van a sacar del pueblo, ¿no? O sea, son otros elementos, ¿no? Es ese compromiso que se tiene que tener para que, como dijo el profe, cuando te vayas no se caiga al día siguiente, ¿no? Entonces es un trabajo bien interesante. Por eso es que también no se avanza tanto, porque si uno busca recursos, encuentra, ¿no? Pero no es lo principal. Gracias, Rafa. ¿Y algún ejemplo de implementación de un catastro multifinalitario en un municipio pequeño, algún ejemplo exitoso en sus países, si conocen? Que pueda servir de ejemplo, digamos. Sí, Gabriela tiene mejores ejemplos que lo que puedo dar yo. O sea, se han hecho cosas maravillosas realmente, ¿no? O sea, Mina Clavero es un tema que bueno, que por ahí, Mina Clavero es una ciudad turística en Córdoba, que bueno, ellos han priorizado de alguna forma. Contanos un poquito, Gaby, por ahí, que
vos estuviste involucrada directamente con el tema. Dale, desde ya. Mina Clavero es una localidad de Córdoba de menos de 10.000 habitantes, ahora pasó en este censo aparentemente a superar ese rango, y Miramar es una localidad también de la provincia de Córdoba aún más pequeña, de 2.000 habitantes, y en ambas localidades se han podido avanzar en iniciativas de proyectos que finalmente reúnan muchas variables que hagan al multipropósito del proyecto, apoyado por supuesto desde el catastro, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con por ahí retomar un poco lo que traían José y Rafael a la mesa, de poder encontrar esa necesidad o requerimiento que justifique y que finalmente sea lo que motive a que el equipo técnico del municipio empuje para llevar adelante el proyecto. A veces será algo más bien vinculado al turismo y a la necesidad de financiamientos externos que tener los datos al día permita justamente acceder a fuentes de financiamiento externo, o bien promover, digamos, la comodidad de personas que visiten la localidad y que eso finalmente es un ingreso que después va a poder justificar seguir avanzando en los proyectos. Es clave por ahí tener ese objetivo, a mi criterio, ¿no? Tener un objetivo definido y claro sobre el que avanzar y que sea algo alcanzable. Total, después sabemos que estos proyectos son de por sí escalables, se los puede hacer crecer escalón tras escalón para ir sumando variables, ir sumando actores, ir sumando distintas secretarías bien de un municipio, pero siempre hay que empezar por algo concreto que esté claro y que se vean los beneficios a corto plazo. Creo que eso es lo interesante de poder trabajar con distintas dimensiones de localidades, ¿no? Me permití un comentario por el paso de José, pero no sé. Gracias, Gaby. Por favor, Lucy. Bueno, yo les cuento un poco, acá me están recordando del reloj. Estamos bastante pasados con el tiempo y con la intención de ser respetuosos de quienes están aquí. Por ahí me gustaría que vayamos cerrando este espacio, pero que esto no signifique un cortar con las preguntas ni las respuestas, sino proponer alguna otra dinámica. Hablábamos antes de la charla de que habíamos recibido varias preguntas de ustedes, quienes están participando en los formularios. Bien, también pueden seguir dejando preguntas en el chat, porque el compromiso es luego a poder responderlas y publicarlas tanto en el blog del profe José o en las redes de ambos, inclusive de la empresa. Entonces, acompañar la grabación de este encuentro con la respuesta a sus inquietudes, ya que tenemos la suerte de tenerlo a Rafael y a José y su atención, poder ir contribuyendo con las respuestas y dejarlo a disposición. La verdad que podríamos seguir horas entre el interés de los que estamos acá, más las preguntas, pero sí me parece que, bueno, que es tarde y que seguramente tienen sus compromisos ya tomados. Por nuestra parte, agradecer enormemente a Rafael y a José por regalarnos estos minutos. La verdad que fue un lindo encuentro, de lo más ameno, yo digo de lo poco cartonado, para salir un poquito de las estructuras y encontrarnos realmente en diálogo para despertar preguntas. En un momento, Rafael, cuando respondió, creo que la pregunta de José, dijo algo así como que no se vienen a descubrir la pólvora o a dar las recetas acá, y creo que de eso se trató el encuentro, ¿no? De que nos podamos ir con varias preguntas o reflexiones que vayan decantando de las experiencias. Hemos ido de temáticas que tengan que ver con articulaciones entre países, reparticiones, el enfoque participativo. Hemos tomado la interculturalidad, también salió la necesidad de la interdisciplina justamente para abordar las complejidades que puede presentar un territorio para proyectos de multipropósito. Hemos hablado de la resistencia de las comunidades al catastro.
enfoque de género, ciudades sostenibles, nos acercamos a tratar de los objetivos del desarrollo sostenible, inteligencia artificial, otras tecnologías emergentes, hasta hablamos de educación y de la implementación de catastro multipropósito con la última pregunta de Lucía. O sea, creo que hemos trabajado muchos temas que irse con verdades absolutas sería extraño al menos, así que creo que estas reflexiones sí nos inspiran a poder justamente repensar nuestras acciones y diseñar estrategias a futuro vinculado al aporte que se puede hacer desde los sistemas de información geográfica y el catastro multipropósito y participativo. En esa línea, intenté recuperar un poquito lo que fuimos hablando, agradecerles enormemente y esto, que nos llevemos las reflexiones, pero sí por ahí darles el espacio a José y a Rafael por si quieren dar unas palabras de cierre o algo que motive a futuro a pensar acciones y diseñar estrategias. Así que les doy la palabra antes del cierre. Rafael, dale. Gracias. Bien, sí, mira, con lo que acaba de decir Gaby, realmente hemos hablado de temas cruciales, vitales, que hemos armado, creo, un esqueleto muy interesante, ¿no? Y bueno, para despedirme, agradecido a Ciampaña, a Gaby, Guille, ¿por qué no a los otros colegas? No los conozco, pero igual con mucho respeto y aprecio, les envío un fuerte abrazo, estoy ahí disponible para lo que estimen conveniente. Reiterarle mi gran abrazo al profe, espero que se dé la oportunidad de comer un churrasco ahí que prepare Guille para estar un día juntos. Y a todos ustedes, amigos, colegas, ahí estaba Marcela también, una gran agrimensora. Y bueno, ya hemos mencionado los otros colegas, Antonio Pantoja también desde Colombia, Lucy que está en Paraguay. Y bueno, como para cerrar, hay dos temitas que habría que integrarlos, pensar más, que son tecnología y el tema de participación, ¿no? Esas dos cosas creo que manejándolas bien podemos lograr avanzar en este tema, ¿no? Así que con ello, nuevamente muchas gracias y le cedo al profe. Bueno, yo no me quiero olvidar de saludar a alguna gente que bueno, que uno conoce, hay otros que no. Me dio curiosidad saber que, bueno, que Rafael saludaba a gente que yo no conocía, y bueno, me gustaría saludarlos a uno por uno. Pero bueno, Lucía, por supuesto, ya te nombré, O'Neill es de República Dominicana, no recuerdo conocerlo, pero bueno, sí, Ricardo Lozano Botaché, que bueno, es, digamos, yo lo amo, es un tipazo. Habría que convocarlo alguna vez para que nos dé sus cuestiones. Bueno, digamos, hay tantos amigos acá que Ruth Wilches, digamos, también un profesor de La Plata que ha tenido que aguantar ¿cómo se llama? Yo le tomé examen y bueno, una maravilla de tipo. Bueno, son tantos que ya no recuerdo a quién referirme. El mensaje, bueno, el mensaje que yo les puedo dar, insistir con el tema del crecimiento poblacional, la necesidad de infraestructuras de todo tipo, como lo dijo mejor que yo todavía Rafael, el tema de la geoinformática, ¿no? Que yo no la mencioné, pero a través de la geoinformación podemos encarar estos problemas de desarrollo de ciudades, de metropolización. Hay que poner el acento en esas cuestiones que son muy, muy difíciles.
Y bueno, nada más agradecerles realmente, Rafael, un gustazo, espero que Guille nos invite a un asadito, sin duda. Y bueno, y nada más, nada más. Muchísimas gracias, José y Rafael. Y bueno, yo sumarme efectivamente al agradecimiento a todas las personas que se sumaron y a las personas que luego van a estar viendo esta grabación, porque la verdad que a ellos agradecemos y esas preguntas que van a ser respondidas. Contarles que en el chat también acabamos de dejar un link. ¿Por qué? Porque tanto Rafael como José nos fueron compartiendo enlaces de publicaciones que estuvieron trabajando anteriormente, que hacían al todo del contenido de esta charla, pero por ahí intentar abarcar tanto nos quedábamos cortos con el tiempo. Así que lo que hicimos junto con el equipo fue en un único vínculo hacer enlaces a las publicaciones que nos fueron compartiendo, así que eso les dejamos ahí en el chat para que puedan acceder. Por supuesto también lo vamos a estar compartiendo por redes, así que eso para que ustedes lo puedan difundir. Y acá traía de nuevo el mapa que fueron completando a medida que la charla se iba dando, de los distintos lugares de donde estuvieron participando en la charla entre grandes, que bueno, lo convocó a Rafael y a José. Así que la verdad que esa imagen, para quienes nos apasionan los mapas, habla muchísimo del interés en esta conversación, en esta temática, desde distintos puntos de nuestro continente. Así que bueno, agradecer nuevamente el interés, la participación, y ojalá que este sea el primero de muchos encuentros de la temática y que nos vaya permitiendo reflexionar sobre dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos y el para qué que hablaba José hace unos minutos. Así que muchas gracias y espero que hayan disfrutado del encuentro. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Van llegando los aplausos son para ustedes. Bueno. Acá estamos, va cerrando. Bueno, muchas gracias. Les dejo un gran saludo, José, Rafael, y estamos en contacto. Y si tienen el asadito de Guilla, espero que me inviten.